Buenas tardes, maestra Carolina y compañeros. A continuación les hago la presentación de mi trabajo de tesina, el cual he llamado Indigencia de los adultos mayores a consecuencia del abandono. Mi trabajo está compuesto por un índice, el cual empieza con su portada, el planteamiento del problema, marco teórico, su justificación, una hipótesis, así como también con sus conclusiones y la bibliografía. Después abordamos el tema del planteamiento del problema. ¿Cómo se plantea este problema? ¿Cómo es el problema? Pues bueno, es prácticamente que de forma jurídica la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el abandono de personas se da en el momento en el que el obligado o quien tiene el deber de proteger o de proporcionar los medios de subsistencia no lo hace, ¿no? Y pues obviamente lo hace sin causa justificada. Cuando nos referimos al abandono social, no solo hablamos del que suele darse sobre todo en clase media o de bajos recursos, que es donde usualmente se da. Es donde prácticamente la persona mayor es sacada de su casa y no se vuelve a saber nada más de ella, sino que también se da en las clases ya más altas o simplemente se da por parte de la familia, en donde las personas o los familiares que tienen a cargo esa persona mayor la llevan a estancias o instituciones y luego no se hacen cargo de su manutención. El problema aquí en cuestión de la indigencia de los adultos mayores se ha agudizado en México, ya que las condiciones de vulnerabilidad de los grupos sociales más desprotegidos, como lo son en este caso las personas mayores, pues viven en ciertas condiciones de vulnerabilidad, como ya antes lo dije. ¿Y cuáles son estas condiciones de vulnerabilidad? Pues son las que se compactan en la soledad, en el abandono, en la discriminación, en la discapacidad, así como también que son víctimas del maltrato, como lo dice la diapositiva, en sus riesgos asociados a la protección social y de salud. En el país se ha venido observando un cierto gradual proceso de envejecimiento. La población de 60 años o más pasó del 9% en el 2010, esa fue una comparación que yo hice a lo largo de la investigación, se pudo determinar que pasó de un 9% en el 2010 a 12.0, perdón, por ciento en el 2020. En mi trabajo se da a conocer las causas, los efectos, la magnitud del problema, las condiciones de vida de los adultos mayores, así como también los diversos riesgos y sufrimientos por los que cruzan al momento de ya ser unas personas vulnerables y que tienen que depender de otra persona. Se identifican mediante revisiones bibliográficas las determinantes de los familiares que influyen en el abandono del adulto mayor. ¿Cómo fue que a mí se me vino a la mente este trabajo? Pues gracias a que me llegó una interrogativa, una pregunta de que ahorita la población está más enfocada en las personas que están en una edad media. Entonces, lo que a mí se me vino a la mente o fue la pregunta que me cruzó fue que ahorita la población es muy grande, y más que nada en México. En México somos 126.014.024 habitantes que se dio gracias al Censo de Población y Vivienda en el 2020. Fue como lo determiné ahorita en el 2020, México cuenta con un Censo de Población y Vivienda y de las 126.014.024 personas que residen en México, 51.2% corresponden a las mujeres y 48.8% corresponden a los hombres. La edad mediana que se pudo determinar en el país es de 29 años, es decir, que la mitad de la población de México tiene 29 años. Pero ahí a lo largo de las décadas, creo que fue en las últimas dos décadas anteriores, pasó de 26 a 29, fue un incremento pues. En México se ocupa el lugar número 11 en población a nivel mundial y es por eso que a mí la determinante en cuestión de qué va a pasar en 30 años, eso fue la pregunta que me surgió, ¿no? Repentinamente y por eso me sentí motivada, me sentí
con las ganas de querer hacer este trabajo por esa cuestión. ¿Por qué? Porque ahorita especialmente en los asilos es donde existe el más grande problema en cuestión de discriminación, de que no cuidan bien a los ancianos, de que simplemente las personas ya lo hacen solo por negocio, no es pasional, ¿no? El trabajo no es de pasión, no es porque quieran cuidar bien a los ancianos, y por eso pues existen muchos problemas y muchas vulnerabilidades en cuestión de los derechos de los individuos, que en este caso son las personas de la tercera edad. En el país, pues se observa un proceso de envejecimiento en el cual pues todos vamos a estar involucrados y todos vamos a llegar a esa edad. Entonces, la verdad, la indigencia pues va a ser muchísimo mayor, por lógica, para mí va a ser muchísimo mayor. La Declaración Mundial Universal de los Derechos Humanos determina que todo individuo tiene derecho a la vida, que todo individuo tiene derecho a la libertad y seguridad de la persona en la sociedad. Entonces, también declara que tiene derecho a la realización de todos los derechos económicos, sociales, culturales, de desarrollo, entre otros. Y destaca que todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado, a su salud, a su bienestar, que incluye la alimentación, el vestido, la vivienda, atención médica, así como cualquier tipo de servicio social proporcionado, ya sea pues obviamente por el Estado, y es por ello que México debería, para mí, en mi opinión, México debería de implementar programas de cuidado y de protección de dichos derechos. ¿Para qué? Pues para salvaguardar la integridad de la persona, y más que nada, ¿por qué? Porque ya van a llegar a una etapa que en este caso va a ser la etapa de la vejez. Van a llegar a esta situación en la que va a ser más que obvio y más aceptable, es natural, toda persona va a llegar a esta edad en la que va a ir perdiendo ciertas capacidades, ciertas habilidades, va a ir perdiendo todo porque es más natural, es lo que va a pasar en nuestra vida como tal. Para mí es importante, ya que es más que obvio que México no está preparado para darle frente a esta situación por la que cada uno vamos a atravesar. En México se muestra que las personas que están más vulnerables, en este caso es este grupo, ¿no? El grupo más vulnerable, que es el cuarto, se considera como el cuarto grupo más vulnerable a la discriminación, entendida como toda distinción que se da cuando hay exclusión, restricción o preferencia basada en la edad adulta mayor, que tenga por objeto o por resultado la anulación a la discriminación de igualdad ante la ley o del reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Algunas formas de discriminación que se vive son las cometidas por las y los integrantes de la familia, que se reflejan en abuso, en explotación, en aislamiento, violencia y actos jurídicos que ponen en riesgo el proceso, la persona y los bienes y derechos pues de este individuo, ¿verdad? Y es más que nada como se da, pero eso no quiere decir que hay más variantes en este caso del por qué se da la indigencia de los adultos mayores, porque también existe aquellas personas que simplemente ya no tienen familia, no tienen hijos, no tienen familiares externos pues obviamente cercanos, y simplemente ya se quedan sin ayuda de ningún lado, y pues incluso hay adultos mayores que mueren sin que otra persona se dé cuenta. Hay muchas variantes por las que puede llegar a darse la indigencia, así como también, como ya lo mencioné anteriormente, que se da cuando los familiares los sacan de su casa y ya no se vuelve a saber más de ella, no saben su paradero, no saben a dónde se fue, si come, si no come, si se baña, todo no se sabe. Así como también pues cuando los familiares los llevan y los dejan en los asilos y sin más ya no se hacen cargo de ellos, ya no se vuelve a saber nada de los familiares, de los hijos, en ningún lado. Entonces, por eso para mí es importante este tema, ya que es por algo que todos vamos a pasar, y es de gran importancia que se sepa
y que obviamente que se trabaje para asegurar los derechos, para asegurar la integridad de la persona, para que uno se sienta a gusto y se sienta seguro de que su vejez va a ser plena, va a ser pues buena y que van a tener un buen futuro como personas adultas. Y eso sería todo de mi parte, maestra. Muchísimas gracias.